Todas y todos y bienvenidos a otra semana de contenidos dentro de la asignatura de programación multimedia y dispositivos móviles. Y esta vez pues toca introducirnos dentro del mundo de desarrollo de aplicaciones móviles utilizando el framework híbrido de Ionic, que bueno, realmente ya os hablé de él un poquito al principio del curso. Pues nos vamos a adentrar ahora dentro de lo que es la programación híbrida. Y la idea dentro de la programación híbrida un poco es la de con un mismo código fuente, con un mismo código, por ejemplo, utilizando JavaScript o utilizando cualquier otro lenguaje de programación, ser capaces de generar programas para múltiples plataformas, por ejemplo, para iOS, para Android, para Windows Phone, etcétera. Normalmente como el target, ¿no? Como lo que se busca un poco es generar aplicaciones multiplataformas, para este tipo de frameworks, para este tipo de herramientas, normalmente se emplean lenguajes que evidentemente también son multiplataformas, que se pueden ejecutar en múltiples dispositivos. Y desde ese punto de vista, la verdad es que las tecnologías web sin duda son uno de los grandes reyes dentro de ese ecosistema, ¿no? Porque al final una web tú lo puedes ejecutar pues en un ordenador, lo puedes ejecutar en una consola, lo puedes ejecutar en un teléfono móvil. En principio la web es universal y por tanto las tecnologías que están a su alrededor pues normalmente pues también son universales y se pueden ejecutar dentro de múltiples plataformas. Así que por regla general este tipo de frameworks de programación de apps híbridas normalmente emplea tecnologías web como su motor. Existen diversas opciones dentro de lo que es el mercado de la programación de las apps híbridas, ¿vale? Sobre todo han surgido distintos frameworks en los últimos años y la verdad es que de momento todavía no se puede decir que exista un gran rey. Sí que hay una gran competencia entre las distintas plataformas o frameworks, pero no hay un competidor muy fuertemente destacado todavía, ¿vale? Todavía no hay alguien que digas, pues mira, para este tipo de apps híbridas utiliza este framework. Normalmente hay bastante competencia entre los distintos frameworks existentes. Pues hay varias opciones. Está React Native, que utiliza el framework de React para construir aplicaciones híbridas, que es es un framework de desarrollo de aplicaciones web que está desarrollado por Facebook. Luego está Xamarin, que es la opción por la cual ha apostado Microsoft. Xamarin utiliza tecnologías de tipo C#, ¿vale? Utiliza el lenguaje de programación C# y luego unos formularios de interfaz gráfica que son los Xamarin Forms, que son multiplataforma, para ser capaz de desarrollar en principio apps que se puedan ejecutar en distintos dispositivos. Y luego finalmente está Ionic, que es el framework que nosotros vamos a utilizar dentro de esta asignatura, que como bien sabéis pues utiliza tecnologías web para ser capaz también de programar aplicaciones para múltiples dispositivos móviles, pero programándolas únicamente una vez. ¿Qué es exactamente Ionic? Bueno, pues realmente ya os lo he contado más o menos. Simplemente para destacar que las aplicaciones que nosotros desarrollamos dentro de Ionic, pues en principio se pueden ejecutar en iOS, se pueden ejecutar en Android, en Windows Phone, y sí que existen algunos plugins también para que estas aplicaciones también sean ejecutables por las BlackBerry, ¿vale? Por tanto, nos encontramos ante una herramienta que es bastante completa a nivel de la cobertura de las distintas plataformas, ¿no?, que hay existentes ahora dentro del mercado. Así que esta ha sido también una de las razones por las cuales se ha escogido este framework. Al igual que la mayoría de ellos, pues utiliza tecnologías web para conseguir que un único código fuente pues sea exportable a código de distintas plataformas. Y bueno, para eso utiliza JS, HTML5 y CSS. Por regla general, lo que suele ocurrir con este tipo de plataformas es que realmente lo que hacen es ejecutar lo que es la aplicación dentro de un web view. Un web view normalmente es un control que es relativamente estándar en todas las plataformas de móvil. Igual, bueno, cambia a lo mejor el nombre, ¿no? Pero al final este es un controlador o es una vista que en principio se utiliza para mostrar una página web. Y por tanto lo que hace normalmente este tipo de frameworks es embeber la aplicación dentro de ese controlador nativo para que pueda ejecutarse. Con evidentemente más capas y no de forma tan simplificada, pero la idea principal es un poco esta. En el caso de Ionic, pues se mezcla código que utiliza tecnología web
con código nativo. Normalmente todo lo que es la parte gráfica, la parte de la interfaz, ¿no? Y la parte también de pues, un poco de gestión de eventos y todo este tipo de cosas se hace empleando tecnologías web, ¿vale? Todo lo que es la interfaz gráfica de usuario. Y normalmente únicamente se baja al código nativo de la plataforma, por ejemplo, código Android o código iOS, cuando es necesario utilizar el hardware del teléfono. Cuando es necesario utilizar el hardware del teléfono, normalmente lo que se hace es emplear unos plugins que se pueden instalar dentro de Ionic y lo que te permiten es acceder al hardware del dispositivo. Y evidentemente, para poder acceder al hardware del dispositivo, pues ahí sí que en principio se necesita código nativo. Por tanto, hay un poco ahí se mezcla tanto código de forma nativa, ¿vale? Código que está desarrollado en el lenguaje de programación del teléfono, con código que en principio emplea tecnologías web para ser multiplataforma. ¿Qué es Ionic exactamente? Pues bueno, si lo miramos con una lupa, realmente Ionic está compuesto de dos grandes frameworks. Primero de ellos es Apache Cordova, que es el que tenemos a la izquierda, y luego tenemos AngularJS. Apache Cordova es básicamente un framework que se creó para poder habilitar el desarrollo de aplicaciones móviles con HTML, CSS y JS para múltiples plataformas. Básicamente, este es el framework que nos permite a nosotros ejecutar de forma eficiente o más o menos eficiente una app desarrollada con tecnologías web dentro de un teléfono móvil. Normalmente cuenta con APIs en JS que permiten abstraerse de los detalles de la plataforma nativa y al final esta es un poco la idea. Nosotros empleamos JS para programar la mayor parte de la app. Y bueno, sí que cuando nosotros tenemos que acceder a lo que es el hardware del teléfono, pues se utilizan una serie de APIs que nos abstraen de los detalles de ese hardware del teléfono, ¿vale? Pues estas APIs realmente lo que hacen al final por debajo es utilizar el código nativo. Algo muy chulo dentro de Apache Cordova es que el framework en sí es extensible con plugins. Quiere decir que la gente pues, puede programar plugins para hacer determinadas funcionalidades y nosotros después podemos, por ejemplo, instalarlos dentro de nuestros proyectos, haciendo que bueno, este framework de Apache Cordova pues, sea extensible por múltiples caminos. Normalmente este tipo de plugins van encaminados o bien a darte acceso a algún tipo de elemento de la interfaz gráfica que no viene por defecto dentro del framework de Apache Cordova, o bien para darte acceso a determinadas partes del hardware del teléfono. Así que bueno, contamos la verdad que con un framework Apache Cordova que nos permite hacer bastantes cosas con el teléfono móvil. Evidentemente no es como tener acceso nativo al teléfono móvil, pero bueno, nos permite acceder a bastantes funcionalidades. Y luego tenemos AngularJS. AngularJS es sin duda uno de los frameworks de programación de páginas web interactivas reyes ahora mismo dentro del ecosistema web. Es uno de los más populares. Normalmente se emplea para la parte cliente, para programar la parte cliente de la página web. Quiere decir, aquella que se ejecuta dentro del navegador. La idea detrás de AngularJS es que se va a construir aplicaciones interactivas donde tenemos una única página. Una única página que se va actualizando con peticiones asíncronas a raíz o a base de las interacciones del usuario con la página web que se le está mostrando. La verdad es que posee bastantes utilidades para que la web sea interactiva, para que la aplicación sea interactiva y luego también, pues, por ejemplo, para una parte importante para desacoplar lo que es la vista, lo que se está mostrando al usuario de lo que son los datos y la lógica de la aplicación, por lo menos desde el lado del cliente. Y bueno, simplemente decir que realmente como Ionic está basado en AngularJS, muchas veces si tenéis algún tipo de duda de ostras, ¿cómo se hace esto en Ionic? Igual no lo encontráis directamente en Ionic, pero sí que lo encontráis en Angular. Y un 90% de las veces la solución que funciona en Angular funciona también en Ionic. O sea que por tanto podéis también echar mano de toda la documentación del framework de Angular. Dentro de AngularJS, la idea principal, o por así decir, la idea sobre la cual se sustenta este framework son los componentes. Los componentes en Angular básicamente son elementos
o bien es toda la interfaz gráfica de usuario, todo lo que es la vista de la app, o bien es una parte de la misma, ¿vale? O bien es una parte de interfaz gráfica de usuario, o bien es toda ella, ¿vale? En el caso de que tengamos un único controlador. Bueno, realmente el concepto, para aquellos que venís de Android, es similar al de una vista. Normalmente una componente es una vista, representa una parte interactiva de la aplicación que normalmente es visible. Esta componente está compuesto normalmente de una plantilla HTML y CSS, que es la que define cómo se renderiza y cómo se muestran los elementos de dicha componente dentro de un navegador o dentro de un dispositivo móvil, en este caso. Y luego tenemos una clase en TypeScript o en JavaScript que normalmente define cuáles son los datos que están asociados a esa componente, a ese elemento gráfico, y también la lógica de cómo se comporta este elemento gráfico, ¿vale? Por tanto, la parte backend queda, por así decirlo, relegada a lo que es la clase y la parte frontend queda delegada a lo que es la plantilla HTML y CSS. Y además, adicionalmente, normalmente también hay una serie de metadatos que definen como la clase como componente y a una serie de información adicional y configuración sobre cómo este componente debe de funcionar en principio. Pues bueno, esta es la idea clave. Una app en Angular, una app o bien parte de ellas se representa por componentes, ¿vale? Los componentes son los elementos gráficos que normalmente nosotros tenemos dentro de la interfaz gráfica de usuario. Pues una componente puede ser una componente sencilla que simplemente nos muestra, por ejemplo, un botoncito dentro de la interfaz gráfica de usuario. Puede ser una componente que representa toda la app, por ejemplo, toda la pantalla de la app, o bien puede ser incluso una componente que es compuesta, ¿no? Es una componente que puede que sea o toda la app o una parte simplemente de la pantalla que emplea otras componentes que también hemos definido nosotros. Por tanto, una componente puede tener incluso subcomponentes. Realmente nos permite hacer un diseño modular. Pues una aplicación en Angular no es más que un conjunto de componentes. Simplemente un conjunto de componentes que en principio están integrados de alguna forma. Bien, por ejemplo, integrados dentro de una macrocomponente que las muestra todas ellas, o bien integrados en base, pues por ejemplo, a navegación, ¿no? Por ejemplo, si tenemos múltiples pantallas, pues definimos cómo es la navegación entre estas pantallas, en principio. En Angular, las componentes se organizan en módulos. Módulos que normalmente, pues, vienen a determinar que las componentes que se encuentran agrupadas dentro de dicho módulo, pues están relacionadas entre sí. Normalmente dan apoyo o dan soporte a una determinada característica. Por defecto, en toda aplicación de Angular, y eso también incluye en Ionic, siempre hay un módulo principal que es el módulo root. El módulo root es el módulo de la aplicación principal, ¿vale? Es el módulo que en principio pues tiene todas las componentes o las componentes principales que dan soporte a la aplicación principal. Luego, pues evidentemente podemos tener otros módulos que pues, nos dan soporte, por ejemplo, a una subparte de la aplicación y que contienen una serie de componentes pues, que están relacionados entre sí. Pues bueno, desde un módulo pues también podemos emplear otros módulos, ¿vale? Esto es posible y al final, bueno, esto lo que nos permite es que desarrollemos también de nuevo de una forma mucho más modular y que organicemos nuestro código de una forma pues un poco más estructurada y organizada. La estructura básica de una aplicación en Ionic, de una aplicación básica, ¿vale? Es normalmente la que sigue, ¿vale? Tenemos una aplicación y esta aplicación, lo primero que nada, tiene normalmente una serie de recursos, una serie de assets. Estos assets, en principio, pues pueden ser imágenes, pueden ser iconos, pueden ser sonidos, pueden ser archivos JSON. Hay distintas opciones, ¿vale? Ahí podemos meter realmente cualquier tipo de recurso externo que nosotros necesitemos. Dentro de los proyectos de Ionic que generemos con la aplicación de terminal, pues en principio tenemos... estos están metidos dentro de la carpeta que se llama Assets, ¿vale? Ahí encontraréis todos los recursos que están asociados a esa aplicación. Luego, además, siempre hay un index.html. Este index.html es básicamente la página que se carga en el web view.
¿vale? Es la página que directamente se carga en el web view. Es la página principal. Pues bueno, esa página principal realmente, como ya veréis en el video tutorial, incluye todos los archivos JS que son necesarios para la ejecución del código de la aplicación, y luego además tiene un tag que se llama Ion App, que es realmente donde se despliega todos aquellos componentes y se despliegan todo aquel código HTML, CSS y JavaScript que es necesario para ejecutar nuestra aplicación, ¿vale? Por tanto, este index.html es realmente el punto de entrada. Normalmente este index.html lo que hace es cargar el módulo root o el módulo principal de la aplicación, ¿vale? Que es al final es el que normalmente contiene la pantalla de inicio. Este módulo web principal, como ya sabéis, se compone de múltiples componentes, pero normalmente en una aplicación por defecto en Ionic, este módulo root cuenta con una componente llamada app, que realmente es la componente que se carga cuando se lanza la aplicación de Ionic. Pues esta componente, normalmente, que es la que se carga por defecto, normalmente no tiene ninguna lógica salvo servir de marco para mostrar otra componente que realmente tiene la pantalla principal. De hecho, por eso veis ese enlace entre el app component y otra componente. Es porque realmente el app component únicamente es un contenedor. Únicamente lo que hace es mostrar otra componente que es realmente la que tiene la lógica propiamente dicha de la aplicación. Por tanto, el index.html realmente lo que hace es cargar este app component que está dentro del módulo root. Y aquí, pues lo que también he venido un poco a dibujar es que, bueno, el módulo principal, el app module, pues también puede utilizar otros módulos que nosotros podamos tener definidos y, bueno, que evidentemente pues también puede tener definidas muchas componentes diferentes además de aquella que se carga por defecto, ¿vale? Pues esto también va a ser un poco la estructura de la aplicación básica de Ionic, aunque vamos a ver esto en mucho más detalle cuando hagáis las demos de esta semana. Hemos hablado de que los componentes en Angular se componen de una serie de metadatos, ¿vale? Luego también tenemos una plantilla HTML y CSS y finalmente tenemos una clase de JavaScript o de TypeScript que describe cuáles son los datos asociados a dicha componente y luego normalmente pues la lógica que también viene asociada a ella. Pues ahora lo que voy a hacer es un poco diseccionar con un ejemplito donde se encuentran cada una de estas partes. Dentro del código TypeScript que normalmente se asocia a cada componente, siempre tenemos una clase, ¿vale? Eso siempre, o sea, siempre vamos a tener una clase que es la que define la componente, pero arriba vamos a tener normalmente un decorador que se llama @component y este @component lo que hace es ofrecernos metadatos sobre el componente que estamos programando. ¿Cuáles son los metadatos que normalmente le estamos dando? Pues bueno, en este ejemplito estamos metiéndole el template URL que básicamente indica dónde se encuentra la plantilla HTML que viene asociada a este componente y luego tenemos el selector. El selector es básicamente el nombre de tag que nosotros podemos emplear en caso de que queramos utilizar este componente dentro de una plantilla HTML. Por tanto, si nosotros estamos en una plantilla HTML y escribimos flechita, page home, cerramos flechita y luego volvemos a cerrar el tag, ¿vale? Abrimos el tag page home y lo volvemos a cerrar, lo que va a pasar es que en donde hemos abierto y cerrado ese tag page home, lo que va a ocurrir es que se va a cargar esta componente en específico. Por tanto, el selector lo que hace es darle un nombre a este componente para que lo podamos utilizar dentro de una plantilla de HTML. La clase que define la componente, pues bueno, evidentemente tiene un nombre, en este caso es la homepage, y luego también está exportada, y está exportada para que en principio esta componente pueda ser utilizada desde otras partes de la aplicación. Acto seguido, normalmente lo que tenemos es, a diferencia de las clases en JavaScript, en TypeScript lo que tenemos son la definición de los atributos de los objetos de la clase. ¿Cuáles son los atributos de estas componentes? ¿Cuáles son normalmente los atributos que definen la información asociada a esta componente? Fijaros que en el caso de TypeScript
Normalmente esta declaración de atributos, muy similar a la que se realiza, por ejemplo, en Java, con los public y los private, tiene un nombre de atributo, dos puntitos, el tipo de datos asociado a ese atributo, que bueno, habrá distintos tipos. Por ejemplo, aquí tenemos de tipo string, tenemos un array de cualquier tipo de objetos, tenemos un booleano, podemos tener de tipo number, etcétera, etcétera. Y normalmente después se utiliza un igual para asignarle un valor por defecto a estos atributos, aunque bueno, esto no es obligatorio en principio. Generalmente el componente también tiene un constructor, que normalmente es el que se emplea cuando se inicializa el componente, ¿vale? Aquí ponemos todo el código que nosotros necesitamos para inicializar la componente. Y luego podemos tener 1, 2, 3 o 20.000 métodos que nosotros necesitemos para en principio controlar la lógica de esta componente, cómo se deben actualizar los atributos, cómo se deben devolver, si es necesario algún tipo de cálculo, métodos que también utilizaremos, por ejemplo, para gestionar eventos que vengan desde la interfaz gráfica de usuario, etcétera, etcétera. Otra parte importante es la plantilla de código HTML. Y bueno, para los que no lo sepáis, el lenguaje HTML es un lenguaje de marcas en base a etiquetas, donde las etiquetas se abren y se cierran, y todo lo que esté contenido dentro de lo que es la apertura y cierre de una determinada etiqueta, pues se considera que es contenido que está dentro de dicha etiqueta. Quiere decir que esos elementos o esos tags del HTML están en principio contenidos dentro de otro, ¿vale? Fijaros que en Ionic emplean tanto etiquetas estándar del HTML, como por ejemplo el IMG, como también etiquetas propias, como el Ion Content o el Ion Footer, ¿vale? Estas etiquetas propias las podéis encontrar dentro de la documentación de Ionic y normalmente se emplean para facilitar ciertas tareas o para facilitar la programación de ciertos componentes de la interfaz gráfica, que a lo mejor pues, emplear los estándar de las páginas web pues resulta un poco más complicado y bueno, el framework de Ionic lo que ya te ofrece son, como así decirlo, atajos que te permiten programar esas funcionalidades de forma más sencilla. En el caso de los tags, ¿vale? Fijaros que estas etiquetas tienen también atributos que normalmente definen parte del contenido, el aspecto o la lógica de ese tag o ese elemento de la página web. Por ejemplo, en este caso, pues simplemente lo que he hecho es definirle la clase de este Ion Input, que es básicamente una caja de texto, como ii/fields, ¿vale? Pueden haber más, se pueden utilizar, por ejemplo, pues, no sé, pues para cambiar la fuente, se pueden utilizar, por ejemplo, también para cambiar la dirección de una imagen, dependiendo del tipo de etiqueta, pues se pueden cambiar unos atributos u otros, en principio. En algunos casos, nosotros también contamos con modificadores de la etiqueta. Esto no son propiamente dicho, no son exactamente atributos de la etiqueta, sino que son reglas CSS que vienen incluidas dentro del framework de Ionic y que nosotros podemos utilizar dentro de cada una de las etiquetas para modificar ciertas partes del aspecto de ese elemento. Por ejemplo, en el caso de Ionic tenemos el Text Center, por ejemplo, para centrar el texto que se encuentra en el controlador que sea, en este caso pues la caja de texto, y que se utiliza para centrar el texto. Hay un montón de etiquetas modificadoras que podéis utilizar. Os he dejado un enlace donde podéis ver algunas de estas utilidades CSS que sirven para cambiar en principio casi cualquier tipo de vista dentro del framework de Ionic. Fijaros también que en este caso que estoy subrayando aquí dentro de la transparencia, pues tenemos un atributo que es el disable, un igual, luego tenemos unas comillas dobles y dentro tenemos la apertura doble y cierre de llaves, ¿vale? Y un exclamación enable inputs. ¿Esto qué narices es? Pues bueno, esto es lo que se conoce como una interpolación de valores. Básicamente, el contenido que se encuentra dentro de las dobles llaves es sustituido por un cómputo, por una operación o por un atributo en JavaScript, cuya validez normalmente es el objeto de la clase componente, es propiamente la componente.
Quiere decir que si, por ejemplo, nosotros utilizamos ahí, como es en este caso, enable inputs, realmente nosotros nos estamos refiriendo a un atributo que se llama enable inputs, que se encuentra dentro del código TypeScript de la componente, ¿vale? Normalmente se utiliza para que, disculpad, para que determinados valores del HTML o determinados comportamientos del HTML estén regidos por bien valores que se encuentran en atributos del objeto componente o bien por métodos, por ejemplo, que se encuentran también contenidos en el mismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente es una forma de hacer que ese valor del HTML esté ligado a una cierta parte de la clase TypeScript o JavaScript que define a la componente. Os he dejado también un poquito más de documentación sobre la interpolación y en qué tipo de situaciones se suele gastar. Aunque bueno, también lo iremos viendo dentro de los ejemplos. Aquí tenemos otro ejemplo de interpolación de valores. Fijaros que en este caso la interpolación de valores no se encuentra explícitamente dentro de una asignación de atributos, sino que se encuentra dentro de un tag de HTML, en este caso dentro del tag de botón. Realmente la interpolación de valores la podemos gastar en muchas partes del HTML, y lo que ocurre es que cuando se encuentran estas dobles llaves, lo que ocurre es que se realiza un cómputo en JavaScript para determinar su valor. Luego, fijaros también que también podemos enlazar eventos, ¿vale? Podemos enlazar eventos que se producen dentro del HTML, se producen dentro de la interfaz gráfica de usuario, los podemos enlazar con la clase de la componente, que es aquella que contiene los datos asociados y la lógica asociada a ese elemento de la interfaz gráfica de usuario. Para ello, para enlazar eventos utilizamos un paréntesis, ¿vale? El nombre del evento al cual nosotros queremos responder, un igual, y luego dentro de lo que es las comillas, normalmente nosotros ponemos el nombre del método de la componente que nosotros queremos ejecutar. En este caso, changeButtonString, suponiendo que bueno, la componente TypeScript o JavaScript pues tiene un método definido que se llama changeButtonString. En este caso no se está pasando ningún tipo de parámetro al evento para gestionarlo, pero en algunas ocasiones resulta interesante tener un poquito más de información del evento, ¿no? De, por ejemplo, en qué parte del HTML ha ocurrido, qué posición X y dentro de la pantalla es eso, si se ha pulsado una tecla, pues qué tecla se ha pulsado, pueden haber distintos tipos de eventos. Pues si nosotros queremos pasar información de ese evento al método, para ello utilizamos el carácter especial, ¿vale? Bueno, la variable especial $event, que es realmente el evento que se produce en ese momento. Y se lo pasamos como parámetro al método, y evidentemente pues también tenemos que cambiar el método para que sea capaz de aceptar un parámetro de tipo event, ¿vale? Os he dejado más documentación sobre, primero, todos los tipos de eventos que se encuentran dentro del HTML, que la lista es súper larga y no tiene sentido verlos todos porque nos pasaríamos una asignatura entera, ¿vale? Pero le podéis echar un vistazo para, por ejemplo, gestionar distintos tipos de eventos que a lo mejor no hemos cubierto explícitamente dentro de la asignatura, o para simplemente pues para saber más, ¿vale? Ahí podéis encontrar la referencia a todos los eventos que se pueden lanzar, que de nuevo la lista es muy larga y no podemos ser exhaustivos con ellos. Y luego también os he dejado un enlace a los objetos de tipo event que se capturan por parte de JavaScript. Y dentro de estos objetos, como veréis, pues hay distintos atributos que pueden ser interesantes gestionar o analizar o procesar en caso de que se lance un determinado evento. Pues por ejemplo, pues si se ha pulsado una tecla, pues ver qué tecla se ha pulsado. Si, por ejemplo, se ha lanzado un evento, ver sobre qué elemento del HTML se ha lanzado ese evento. También se puede ver información como, por ejemplo, en qué posición X e Y de la pantalla ha sucedido ese evento. Hay un montón de información que puede ser interesante procesar dependiendo, evidentemente, la aplicación. Y fijaros, también en este caso tenemos lo que parece un atributo especial. Es como un atributo y un evento, ¿no? Porque tenemos aquí las llaves
y luego tenemos los paréntesis con el ng model, y eso lo hacemos igual a algo. Esto es lo que se llama como un doble enlace, ¿vale? Un doble enlace, el cual hace que el valor del control del HTML cambie también el valor del atributo del objeto, y a la vez cualquier cambio interno dentro del componente de la clase el cual modifique ese atributo, en este caso job position, lo que va a pasar es que también va a actualizar el valor que se muestra dentro del controlador de HTML. Esto es un doble enlace porque básicamente desde el HTML somos capaces de modificar el valor de la clase, y desde el valor de la clase o de la componente, perdón, somos capaces de modificar también el valor del HTML, de lo que se está mostrando dentro de la app. Este doble enlace, en principio, normalmente se suele utilizar con formularios, porque al final los formularios es lo que nosotros utilizamos para introducir información desde el HTML. Pues bueno, desde estos formularios podemos cambiar valores de atributos de una determinada clase. Estos últimos ejemplos que os he estado comentando son realmente lo que nosotros llamamos enlaces de datos o data binding dentro de la terminología de Angular o de Ionic, ¿vale? Tenemos dos tipos de enlaces de datos. Tenemos aquellos que van del DOM, de la página web, al componente, y aquellos que van de la componente de TypeScript o JavaScript al DOM, a la página web. Pues del DOM al componente, básicamente, normalmente son los eventos, ¿vale? Cuando se produce un evento dentro de la interfaz gráfica de usuario, pues normalmente nosotros podemos cambiar cierta información dentro del objeto componente mediante la ejecución de métodos, que este ejemplo es el que ya hemos visto. La sintaxis es normalmente siempre la misma, paréntesis, nombre del evento, cerramos el paréntesis y luego igual a la ejecución de el método de la clase o componente que nosotros queremos ejecutar. Normalmente ese method, ¿vale?, tiene que estar definido dentro de la componente TypeScript o JavaScript. Y en caso que nosotros queramos gestionar información sobre el evento que se ha producido, pues pasamos como información la variable especial $event que contiene información de ese evento. También aquí pues he incluido el doble enlace porque al final en el doble enlace vamos tanto del DOM al componente como de la componente al DOM. El doble enlace siempre se utiliza con el ng model, ¿vale? Y se suele utilizar con formularios, y ya sabemos que aquí lo que ocurre es que cuando se produce un cambio en el HTML, pues vamos a ser capaces de modificar un atributo de la componente, en concreto en este caso ATR componente, que supongamos que es un atributo que está definido dentro de nuestra componente TypeScript. Y a su vez, cuando cambiemos el ATR componente desde el código JavaScript o TypeScript, pues se va a cambiar también el valor de ese determinado formulario, ¿vale? Y luego de la componente al DOM, pues bueno, tenemos la interpolación, que ya la hemos visto. Por ejemplo, un atributo en concreto del tag de HTML es igual a, pues bueno, un valor que se calcula con la interpolación, que ya sabemos que su scope, su validez, es básicamente los valores de la componente, los atributos de la componente. También, como os he dicho antes, pues esa interpolación se puede hacer también dentro de un tag, no tiene por qué estar necesariamente en un patrón de tipo atributo igual, comillas, interpolación. Tenemos el ng model, básicamente el doble enlace, que ya os he comentado anteriormente. Y luego también tenemos, podemos hacer directamente un enlace mediante los corchetes, el nombre del atributo del HTML que nosotros queremos cambiar, cerramos los corchetes y eso es igual a una expresión en JavaScript. Una expresión que normalmente pues depende de los atributos de la clase o a lo mejor de un método que se puede llamar dentro de la misma. Bueno, pues estos son un poco los distintos tipos de enlace que tenemos en Angular y también en consecuencia dentro de Ionic y que nos van a servir para enlazar los datos que tenemos desde la componente, que tenemos en la componente, con lo que se está mostrando en el HTML y también viceversa, también hacia el otro lado. Gestionar los eventos que se producen dentro del HTML, dentro de lo que es la parte gráfica de la aplicación, y pasarlos a la parte que gestiona la lógica y datos de la componente. Vale, pues esta semana, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, tenemos un poco de trabajo esta semana.
Esta semana vamos a tener una primera práctica guiada que nos va a servir para construir la Business Card App con Ionic, ¿vale? Y luego va a haber una práctica evaluable que va a consistir en completar un código que yo os voy a dar, que os va a servir para construir un juego de estos de memoria, que seguramente que habéis jugado cuando erais pequeños, donde, bueno, tenemos una serie de fichas que están boca abajo, y lo que vamos haciendo es levantar fichas de 2 en 2 para ver si hacemos parejas, ¿vale? Si hacemos una pareja, esas fichas se quedan destapadas y si no, se vuelven a tapar. Y al final el juego finaliza cuando has realizado todas las parejas posibles. Pues esa es un poco la práctica que vamos a realizar. Así que nada, esos son un poco los contenidos de esta semana. Si tenéis dudas, ya sabéis que podéis emplear el correo electrónico, los foros de la asignatura, o también podéis sugerir estas dudas dentro de las tutorías colectivas. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.